Hoy vamos a comenzar recordando los aspectos más importantes del discurso de don Antonio el día 19 de diciembre, el sábado. Y don Armando va a contar a Pedro sobre ello, ya que Pedro no pudo acudir. Escucharé con envidia y atención y un poco de gripe, pero bueno. Veo que poco a poco me estoy haciendo experto en relatar. Desde luego. Pues bueno, para mí fue un auténtico honor y un placer y poder estar allí y vivirlo directamente. Mi impresión personal del acto es que fue muy emocionante. Para mí también fue pues muy bonito poner cara a personas que he escuchado en la radio, con las que estamos en contacto y que aún no conocía personalmente, y eso la verdad pues es que es muy agradable y muy emocionante. Y también el recibimiento que se le dio a don Antonio en la sala, sonando la maravillosa música del bolero de Ravel mientras se dirigía al estrado, fue una idea maravillosa y que le dio una mezcla de algo único, pero a la vez tampoco algo impostado, algo que fuera falso, era todo muy auténtico. Y eso ha sido un gran acierto de todos, ¿no? Y luego, pues, en lo que se refiere ya al acto en sí, pues tuve el honor de compartir tribuna junto con Fernando Gómez y con Imanol del País Vasco y al lado de don Antonio, y pues tuve el privilegio de poder leer esos 30 hechos relevantes de la acción política de don Antonio. Para mí, bueno, fue un auténtico placer. Tengo una cierta facilidad para estar en un escenario. Se notó. Forma parte de mi naturaleza. La naturalidad con la que estabas. Y tengo que decir que lo disfruté mucho, el poder leerlo, y bueno, espero que el mínimo dramatismo que intenté darle a la lectura, pues que pudiera ser también apreciado por el público. Yo creo que sí que fue. Lo hiciste muy bien, muy bien. Bueno, no me equivoqué cuando te pedí que lo hicieras tú. Y bueno, pues para mí de verdad que fue un orgullo y poder compartir también pues inquietudes, mesas. Luego una cosa que yo no pude estar en el acto del Ateneo, con lo cual, pues, para mí también fue muy interesante descubrir la experiencia de cada uno de los que estaban allí, de cómo le habían conocido, cómo se han acercado, qué es lo que a cada uno le llamó la atención o lo que le movió a acercarse a estas ideas y a esta forma de vivir, en el fondo. Porque yo creo que no se tratan solamente de una serie de ideas, sino que es algo que va mucho más profundo, ¿no? O al menos así lo percibo yo. El análisis de mi discurso, que lo habéis oído todos, y luego la reunión se centró en la distinción entre hegemonía electoral y hegemonía cultural. Porque el concepto de hegemonía, que fue creado, como sabéis, por Gramsci, fue poco desarrollado, murió pronto él. No hay un libro específico sobre esto, sino que son artículos monográficos de un lado y de otro. Y el tema de la hegemonía requiere ser un análisis, es decir, una división según sus dimensiones. Y la primera dimensión de la hegemonía es cultural, la segunda es política y la última es la electoral. Y eso lo vamos a utilizar hoy, cuando lleguemos a analizar ahora, después de esto, en el segundo punto ya analizamos las elecciones, veréis la enorme importancia que implica intelectualmente, pero también prácticamente, la distinción entre esos tres conceptos de hegemonía: cultural, electoral y la política, que es la síntesis. Así que con esto podemos dar la primera... Si me permite también, sí. Yo que no estuve allí, pero lo escuché al día siguiente, me pareció muy interesante también, pues su visión también del egoísmo racional por la libertad. Venga, sí. Porque me recordó mucho a una filósofa, Ayn Rand, cuando habla del egoísmo racional, es decir, en contraposición al altruismo, que ella entiende que es algo negativo porque precisa de que exista un mal en alguien, es decir, no hay virtud si no hay sufrimiento por otra parte que altruistamente sea satisfecho. Al decir que, sin embargo, la libertad, yo no seré libre si los demás no son libres, egoístamente necesito que los demás sean libres, precisamente para alcanzar ese bien de todos que es la libertad. Y usted hizo mención a eso en el discurso y me llamó mucho la atención y me pareció muy grato escucharlo. Lo voy a resumir. Lo que dije es que parece, la apariencia es de ser muy, muy altruista para entregar tu vida, el tiempo, correr riesgos, tu fortuna, el dinero, para la libertad de los demás. Y lo dije, en el fondo es por egoísmo. Porque como yo no soy libre, mientras no sean todos los demás, pues tengo que procurar todo para que seáis libres, porque si no yo no lo soy. Bien, esa idea, lo que quiero decir, que no la oculto, esa idea está expresada por mí hace mucho tiempo y procede de mi propio pensamiento. Sin embargo, coincide en una parte considerable con Bakunin. Por eso yo siempre, desde que empecé la política, la primera felicitación que yo recibí
en mis primeras batallitas contra el franquismo fue de los anarquistas. Y los anarquistas siempre me han tenido mucha simpatía, porque adivinaban que en mi concepto de la política había tenido mucha influencia el anarquismo. Yo no recordé nunca las palabras de Bakunin estas, pero sí es cierto que el anarquismo, al basarse en la idea de la mutualidad, la fraternidad, la ayuda mutua, la cooperación, implica, claro, que el que es libre, para tener mutuo, te necesitas enfrente a otro libre, sino la mutualidad es reciprocidad. Y esa idea sencilla del anarquismo yo la he transformado filosóficamente en algo que es mucho más profundo que lo que Bakunin quiso expresar. La profundidad de mi idea proviene de lo siguiente. En un libro, casi el último libro de Karl Jasper, un libro sobre la libertad, opúsculo muy pequeño, el psiquiatra existencialista, decía que algo tenía que haber de objetividad en nuestra atracción por la verdad, cuando algo debemos de tener nosotros de común con la naturaleza, porque la naturaleza permite que nosotros le arranquemos sus secretos, que los secretos, lo que Kant ya llamaba el número, a eso que no se puede conocer, porque solamente conocemos los fenómenos que son apariencias, pues esto yo lo reflexionaba desde el principio en este sentido coincidente con el anarquismo, pero ni yo siquiera era consciente de ello. Es cuando leí con posterioridad a mis ideas sobre la libertad, que son muy primitivas, quiero decir muy primarias, porque lo tengo desde muy pequeño. Yo por intuición lo tenía antes de terminar el bachillerato. Ya sabía yo que la libertad... Sí, es que no es el poder gozar de lo que puedes, el tener a tu disposición la libertad de los bienes, no, sino al contrario, que la libertad era poder participar con otros en el disfrute y la felicidad de la libertad. Con lo cual llegaba yo, entonces de muy joven no lo sabía, pero estaba preparando el terreno para llegar al concepto de libertad colectiva. Y es que la libertad colectiva es la que resuelve ese problema del egoísmo y el altruismo. Si en la libertad colectiva ya no hay egoísmo ni altruismo. Bien, pues eso es lo que a ti te llamó la atención, sí. Y es verdad que lo hice. Y con eso contesto de que yo no trato de ocultar jamás las coincidencias con ideas anarquistas, que eso a mí no me preocupa. Es mi elaboración, si coincide con las corrientes anarquistas que eran tan nobles, pues para mí es un honor. No sé si Bakunin dijo lo mismo, pues es maravilloso, pero mis ideas no proceden de Bakunin. Y no lo oculto porque sea una ideología anarquista que inspire temor, no, es simplemente... Está presente en otras corrientes, por ejemplo en el objetivismo de Ayn Rand sale exactamente igual. Y el individualismo. Sí, en el individualismo. Claro. Ayn Rand, sí, la autora del El manantial. El manantial que protagonizó Gary Cooper. Peliculón. Es una película extraordinaria.